Este va a ser el primero de una serie de vídeos donde voy a explicar el viaje del héroe a través de su conexión del eneagrama, a través de esta película que a mí me gusta mucho. Entonces, yo tenía pensado explicar el viaje del héroe y el eneagrama, pero quería encontrar una película que sirviera de referencia o de apoyo, porque si lo explico en abstracto resulta un poco más complejo de comprender. Así que he escogido esta película que la verdad que es que me fascina, y voy a explicar la conexión entre el enagrama y el viaje del héroe, apoyándome en Alita. Entonces, este va a ser el primero de una lista de vídeos, y también pretendo explicar el simbolismo de esta película, que yo creo que es muy interesante, que también guarda un poco de relación con el enagrama. Entonces, como hay mucho material en este primer vídeo, pues me voy a dedicar simplemente a la tipificación de los personajes principales, y luego ya, como se ve a la derecha, ¿no? Que tengo el viaje del héroe, luego ya entraré en la narrativa de la historia, la conexión con el viaje del héroe, la conexión entre el viaje del héroe y el enagrama en vídeos posteriores. Entonces, ya digo que aquí voy a empezar en este primer vídeo tipificando con el enagrama los personajes principales, pero antes de empezar, pues quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Entonces, Alita es la heroína de la historia. Ella ha perdido la memoria, por tanto ha perdido su identidad, ¿no? Como piensan muchos científicos modernos, que como el Alzheimer también, ¿no? Sin memoria ya se pierde la identidad. Pues ella pierde la memoria y entonces pierde tanto también su identidad. Luego tenemos al doctor Ido Dyson, que es un médico cirujano científico, que es el padre, entre comillas, de Alita, y que también en secreto es cazador guerrero. Hugo, el novio de Alita, que sueña con ir a Salem, ganando dinero al servicio de Vector. Vector, el dueño de las competiciones de Motorball, y también se podría decir que es algo así como un empresario de éxito, gobernador de facto en Ciudad de Hierro, es donde transcurre la trama. Luego Sapan es un cazador de guerrero, una especie de cazarrecompensas, y es un antihéroe que está enemistado con Alita. Y finalmente, como personaje principal, Nova, que es la mayor autoridad de Salem, un misterioso científico psicopático o sociopático que maneja los hilos de la sociedad entre bambalinas. Es la némesis de Alita y usa a inferiores, con una especie de subordinados, como sus avatares, ¿no? Como marionetas. Entonces empezamos con Alita. Alita es un enatipo sexual. Este se le denomina conquista o seducción, también agresión. Y también le coloco aquí el nivel en el que estén, a nivel sano para Alita, muy sano. Entonces, voy a tipificar a Alita. Alita es un nuevo instinto sexual dominante, es intensa, carismática, tiene una personalidad sensation seeker, concentra gran energía sobre su objeto de deseo, ya sean personas como Hugo o los objetivos, pues en las competiciones de Motorball, sus enfrentamientos, y también pues tiene una personalidad autotélica. Entonces, personalidad autotélica, yo no digo que se restrinja al instinto sexual, pero sí que creo que el instinto sexual es el que mejor encarna y el que más probablemente tenga una correlación estadística más fuerte con una personalidad autotélica. Personalidad autotélica, para quien no lo sepa, es la que entra con facilidad o que busca entrar en estados de flujo. Eso es lo que por ejemplo, tiene Alita cuando está combatiendo. Luego, Alita es claramente un temperamento sanguíneo, entonces esto sería o 2 o 7, pero como ella es más emocional o menos intelectual que un 7, pues entonces ha de ser un 2. Entonces, ya sabemos que es un 2, pero podemos seguir, ¿no? Entonces, la tríada emocional, la tríada de la imagen, pone su énfasis en la imagen externa e interna, ¿no? La autoimagen o autoconcepto. Entonces, el gran tema de Alita es encontrar su identidad, porque pierde su memoria, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Dando importancia para ello a su pasado. Entonces, con esto estamos confirmando que en efecto el Alita es de la tríada de los emocionales y por tanto también un enatipo 2, porque tiene que ser también temperamento sanguíneo. Luego, como ya sabemos que el Alita es un 2 y que su instinto es el sexual, pues entonces el Alita es un 2 sexual. Este se le denomina conquista o agresión.
y este es el subtipo más explícitamente seductor. Se dice que el 2 es seductor, pero este es el que más, ¿no? El subtipo sexual, y por su instinto sexual también tiene como más flecha al 8, ¿no? Por eso también se le llama conquista o agresión. Luego esta flecha 8 sexual hace que Alita pase fácilmente a modo ángel de combate, ¿no? Entonces, el estado sexual se conecta con el 8 sexual, entonces eso le permite a Alita pues ser muy poderosa, ¿no? Porque el 8 sexual es el más poderoso del enagrama. Entonces, Alita no es un 8 sexual, pero digamos que un 20% del tiempo, si quiere ponerse en modo 8 sexual, se pone, ¿no? Como demuestra en la película. Luego, no solo conquista el corazón de Hugo, sino que como personaje yo creo que rompe la cuarta pantalla, entonces conquistando el efecto de legiones de fans, ¿no? El Alita Army, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el enatipo 2 tiene como deseo básico ser amado, ¿no? Entonces, Alita logra esto tanto en la pantalla como fuera de la pantalla, ¿no? Entonces transmite, pues instinto transmisor, una energía seductora, ganándose los corazones en relaciones uno a uno, ¿no? Como hace con Ido o con Hugo. Luego vamos al doctor Ido Dyson. Este es un 5 conservación, también digo que es sano, y este se le denomina cueva, también se le puede llamar a veces castillo o refugio. Ido posee habilidades manuales, en biomecánica, cirujano, presenta, en mi opinión, una gran calidez y está preocupado por el bienestar de sus íntimos. Es hogareño, entonces no me cabe duda de que es un instinto de conservación. Luego, el enatipo 5, yo digo que es, sin importar su género, ya puede ser hombre o mujer, arquetípicamente, como arquetipo, el más paternal de los tipos, ¿no? Entonces, en el modelo padre, madre, hijo, el 5 es el padre, padre, ¿no? Entonces, ya puede ser una mujer, da igual, pero el 5 es el más paternal. Entonces, adopta con naturalidad el rol de padre de Alita desde el primer momento, ¿no? Entonces, esto a mí también me sugiere que es un 5. Es un científico médico, es muy observador porque repara en Alita en el basurero sin sucumbir al efecto marco. Entonces, esto de efecto marco quiere decir, si yo voy por un basurero, pues no me espero encontrarme nada interesante, nada de valor, ¿no? Pero los 5 que son grandes observadores, él sí lo hace. Él sí que repara en Alita y se pregunta ¿qué es esto que sale aquí? Claro, eso probablemente un 5 sea el que más probabilidades tenga de reparar en esos detalles que la mayoría de la gente obvia, ¿no? Y además se interesa por averiguar más, ¿no? Ahí creo yo que está la avaricia, ¿no? Porque desea también como resucitar, entre comillas, a Alita, ¿no? Para interrogarla, ¿no? Entonces, es solitario, vive relativamente aislado del mundo, son características de 5, y sin duda es de la tríada de la mente, ¿no? Entonces, yo estoy casi seguro, el 99% de que es un N tipo 5. Es un cazador guerrero, ahí veo yo una flecha con el 8 y creo que coge la parte positiva del 8, ¿no? Entonces no utiliza ese poder para dañar a los demás, sino que lo hace como para limpiar la sociedad de malas hierbas, ¿no? Entonces con esto estoy corroborando que es un tipo 5, porque también veo esta flecha, ¿no? Pero un 5 integrado, sano. Entonces como 5 conservación, que ya concluyo que es, este 5 conservación se lo denomina cueva. Tiene como espacio de refugio, cueva o castillo, ¿no? Su espacio de refugio es frente a un mundo que describe a Alita como peligroso, por tanto, corroborando que es de la tríada del miedo, es su clínica, ¿no? La cueva, en mi opinión, es su clínica. Y en el modelo padre-madre-hijo, este 5 es el subtipo hijo, o lo que es lo mismo, es el subtipo de acción o visceral dentro del enatipo 5. Luego, más características del enatipo 5 conservación. Bueno, pues este es el subtipo expansivo del 5, es más cálido, más compasivo, más servicial, protector y acogedor con el otro, pero claro, esto tiene que ser dentro de su cueva. Minimiza sus necesidades aún más que los otros enatipo 5 y también es más tímido y austero. Este es el subtipo que menos muestra su enfado. Y yo diría, llegando un poco más lejos, es el que menos muestra sus emociones, no solamente el enfado. También es el que desea pasar desapercibido, probablemente el que desee pasar más desapercibido de todos los subtipos del enagrama. Y aquí digo que esto lo utiliza como cazador guerrero, porque claro, no te esperas que este 5 conservación vaya a ser un cazador de guerrero. Entonces esa capacidad que tiene
para pasar desapercibido, pues la utiliza a su favor, ¿no? La utiliza como cazador guerrero en su propio provecho. Luego tenemos a Hugo, este es un 7 de conservación, a ese se le denomina familia o banda. Al principio es medio tirando para insano y luego hacia el final yo creo que ya sana, pero gracias a Alita, evidentemente sin Alita no habría agente causal. Entonces, yo lo veo enfocado a sus necesidades materiales y a su propio bienestar. Entonces, me sugiere que es un probable instinto de conservación. Este también es un temperamento sanguíneo, eso resulta muy claro, entonces sería o 2 o 7. Sin embargo, yo no creo que sea un 2. ¿Por qué? Porque lo veo que piensa mucho en el futuro y sueña con un futuro satisfactorio o hedónico, placentero en Salem. Entonces, esto me sugiere que es de la tríada de la mente. Así que un probable tipo 7. Luego, de primeras, es expansivo, es afable, simpático, complaciente, pero tras ello exhibe un lado más rebelde, más egoísta, ¿no? Aquí digo secundario, ¿no? Porque de primeras es esto, pero luego secundariamente también tiene ese lado rebelde o egoísta que oculta a Alita, ¿no? Entonces ahí yo veo una flecha 5 insana porque está escondiendo parte de su personalidad. Entonces, como en sus relaciones interpersonales el 7 es hacia contra, ¿no? Esto de expansivo es lo mismo que hacia. Y el 2 es hacia, pues a mí me está confirmando que efectivamente es un enatipo 7, ¿no? Aquí tenemos la parte de hacia y aquí la parte de contra. Hacia es hacia el otro. Luego le estimula mucho las carreras de motorball y creo que también eso es otra prueba de que es un 7, porque la estrategia del 7 es sentirse estimulado. Entonces, tengo bastante claro que es un 7 de conservación. Entonces, el 7 de conservación se le denomina familia, posee una familia, no es familia de sangre necesariamente, ¿no? Es como familia cuando utilizan los mafiosos el término familia, en el sentido es una banda, ¿no? Es una banda o una pandilla de amigos con los que cumple sus objetivos golosos, ¿no? Materialistas, porque este es un conservación. Que es ganar dinero, ¿no? En estado insano no le importa lo moralmente cuestionable en pos de su gula, y esto en efecto es lo que se ve antes de que Alita le transforme, ¿no? Entonces tiene un gran olfato para ver oportunidades, para detectar oportunidades, y por ejemplo esto lo vemos en su asociación con Vector, porque dice, bueno, si me asocio con Vector voy a Salem, ¿no? Y al enamorarse y transformarse, pues se conecta con la flecha 1 que le hace mostrar contrición, ¿no? por su comportamiento previamente moralmente cuestionable y como que se hace más ético y también le veo que coge también la flecha sana del 5 porque va a su clan, a su familia, a su pandilla y le dice que se acabó, ¿no? Entonces ahí se está desprendiendo, ¿no? Eso sería una virtud del 5, el desprendimiento de su familia. Entonces, hacia el final como que se hace un 7 sano y conecta con lo bueno del 1 y también con lo bueno del 5. Luego Vector, que este es de los villanos, en mi opinión es un enatipo 3 social, este se lo denomina prestigio o estatus. Nivel insano, por supuesto, es un villano. Entonces, creo que se ve que es un instinto social porque se desenvuelve con destreza en diversos círculos sociales, en Ciudad de Hierro, en Salem, competiciones de motorball, en su trato con cyborgs sicarios, científicos, como con la doctora Chira, pero es frío, mientras que un conservación sería más cálido y un sexual sería más intenso en el trato one-to-one, ¿no? En las relaciones uno a uno. Y también creo que es un hábil en relaciones públicas, entonces yo lo considero un instinto social. Luego muestra rasgos insanos del 3, ¿no? Entonces no tiene escrúpulos, tiene una mentalidad al fin justifica los medios en la obtención de sus propósitos, es muy competitivo, tiene una competitividad hostil contra Alita, utiliza el engaño porque sabemos que en la película se ve que amaña los torneos controlando los resultados de las apuestas para que sean lo que él fije de antemano. O sea que es todo un engaño y concibe a todos los demás como una especie de peones en un tablero social. Además también teme fracasar, ¿no? Eso se ve varias veces en la película. Entonces, un enatipo 3 mostrando lo peor del 3, insano. Luego también le veo flecha 6, insana, en la lealtad que tiene hacia Nova, que es la suprema autoridad de Salem y por extensión de Ciudad de Hierro, ¿no?
obedece, pero le molesta que le controle. Entonces ahí también tenemos una ambivalencia hacia la autoridad, cogiendo flecha del 6, ¿no? Aunque es un 3. Luego es un empresario exitoso y se podría decir que es el gobernante de facto, ¿no? Entonces ocupa una alta posición sociopolítica en Ciudad de Hierro que no está dispuesto a perder. Entonces por ello yo lo consideraría en total como un ejemplo de 3 social e insano, claro. Entonces el 3 social se le denomina prestigio, este quiere escalar y codearse con los más poderosos, entre paréntesis Nova, ¿no? También es el subtipo mental dentro del 3 y el más dominante en sus relaciones interpersonales. Y tiene la clásica mentalidad de político. Evidentemente no digo que todos los 3 sociales sean políticos, ¿no? Pero van por la vida un poco con eso, con la mentalidad que tiene un político. Luego Tzapan es un enatipo 3 sexual y a este se le denomina sex appeal o carisma. El nivel insano también. Entonces, transmite a través de la imagen tanto en lo físico como en lo psicológico, porque desea transmitir una buena imagen con una personalidad altiva, ¿no? Entonces, esto le sitúa, con mi opinión, como instinto sexual dominante, pero dentro de la tríada de los emocionales. Entonces, yo también veo cómo muestra rasgos 3 insanos, ¿no? Porque se va a la gloria de sus éxitos, tanto que cazador guerrero, es extremadamente competitivo y en la confrontación que tiene contra Lita en el bar Kansas, pues como que va un poco de chulo, ¿no? Desea quedar por encima ante la mirada de los demás. Utiliza engaños para lograr sus metas, por ejemplo, atribuyendo un falso asesinato a Hugo, y sin duda es el subtipo visceral de la tríada de la emoción. Entonces, claro, ese es el 3. Así que en el tipo 3, insano. Luego también digo que es una especie de cyborg metrosexual, ¿no? Que eso es típico del 3 sexual. Y desea dar una imagen atractiva y se considera muy bello de rostro, ¿no? Cuando Alita le corta la cara y dice, mi cara, ahí están los rasgos estos metrosexuales, ¿no? Alardea de su espada y de sus numerosas capturas de cyborgs asesinos. Entonces está transmitiendo la vanidad, ¿no? Vanidad transmisora. Entonces para mí encaja con el tipo 3 sexual, obviamente en estado insano. No digo que todos los 3 sexuales sean así, ni mucho menos. Entonces el 3 sexual se le denomina sex appeal o carisma, y yo diría que es probablemente el subtipo de los 27 del enagrama que más valora ser sexy o atractivo. Entonces esta atractividad no tiene por qué ser siempre física, a menudo lo es, pero no tiene por qué ser siempre. También podría ser a través de cultivar una personalidad carismática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi opinión, el primer James Bond, el de Sean Connery, sería un enatipo 3 sexual, ¿no? Que cultivaba esta personalidad carismática, ¿no? Entonces, el caso de los hombres puede ser el modelo sociocultural del hombre 10, y en el caso de las mujeres lo mismo, desean ser el modelo sociocultural de la mujer 10. Vamos con Nova, que es en mi opinión un 5 social, tótem, obviamente en estado muy insano. Entonces, para quien no sepa qué es un tótem, esto es un tótem, ¿no? No se deja ver, aislado, observa el mundo desde las alturas, como el búho o la jirafa, ¿no? Entonces es una metáfora del enanotipo 5 tótem. Entonces está viendo todo literalmente desde las nubes. Entonces, es un científico malvado que trafica con órganos para sus experimentos y busca descifrar el secreto de la inmortalidad. Cree que conocimiento es poder, invirtiendo sus recursos en experimentos tipo mengelianos para prolongar su vida y su poder, ¿no? Por ejemplo, cuando al final se ve como desea los órganos de la doctora Chira, ¿no? Pero esos son experimentos mengelianos que él utiliza en este ansia que tiene de conocimiento es poder, pero evidentemente es un 5 muy descentrado, ¿no? Y cogiendo lo peor del 8, ¿no? Entonces, su capacidad de dominar a los demás, conectando su mente a sus cuerpos como si fueran avatares, marionetas, y también de erigirse como el máximo poder que exista en Salem o en Ciudad de Hierro, por extensión, pues implica que tiene una flecha 8 insana. Entonces, con eso me está corroborando que es un 5. Es poderoso, pero es poderoso desde la distancia, entonces observando y controlándolo todo. Entonces ya digo que por esta me corrobora que es compatible con considerarlo un enatipo 5. Entonces yo lo considero un 5 social, se le denomina tótem, y describo ciertas características del 5 social, que son que va en busca de su grial, entre comillas, es decir, algo extraordinario, ¿no?
que en el caso suyo es la inmortalidad, desea descifrar el secreto de la inmortalidad, ¿no? Por eso pierden los órganos, ¿eh? Ese tráfico de órganos que tiene, que para sus experimentos mengelianos es con esa finalidad, ¿no? Entonces, y el 5 social idealiza lo sobresaliente o lo trascendente, pero también detesta la otra cara de la moneda, aquello que sea superfluo o que carezca de sentido, ¿no? El 5 social tiene una gran soberbia intelectual y desea reconocimientos sociales, ¿no? Es el más mental del todo el enegrama, de los 27, entonces es pensamiento, pensamiento, subtipo pensamiento, o sea, no hay nadie que sea más mental que un 5 tótem, lo cual, en mi opinión, está en consonancia con que sea científico. Y también puede ser el más alejado en sus relaciones interpersonales, ¿no? Lejos, lejos, subtipo lejos. Mientras que un 5 conservación, como he dicho antes, sería el subtipo expansivo, ¿no? Sería lejos, lejos, subtipo hacia. Y un 5 sexual, que son más rebeldes, sería lejos, lejos, subtipo contra, ¿no? Pero este es el más alejado y de hecho es que no se le ve, ¿no? Lo que está en consonancia con eso. Entonces, el 5 social, todos los 5 tienen como estrategia como estar un poco distantes o desapegados, pero el 5 social es como de distancia desde las alturas, ¿no? Luego, personajes secundarios, como son secundarios no les hago el análisis. Krewinska, que es un cyborg asesino en serie, protegido por Nova como su peón poderoso. La doctora Chiren, que es una médico ingeniera, desea regresar a Salem, estuvo allí y desea regresar, trabajando para Vector, tuneando los gladiadores en las carreras de Motorball para regresar a Salem, ¿no? Y también es la ex mujer de Ido, ¿no? Cuando vivía en Salem estaba casada con él. Luego Nisiana, que este es un cyborg asesino en serie, también busca y captura, ayuda a atender una emboscada contra Ido y para quien no lo ubique, es aquella que es cyborg que es aplastada por Alita para salvar la vida de Ido. Entonces, Grewisk es un 8 conservación. Pongo entre paréntesis la interrogación porque, claro, como es un secundario y no aparece mucho, no puedo estar 100% convencido, como lo estoy un poco más en los anteriores, de que es un 8 conservación, pero yo diría que sí que es un 8 conservación. Este se lo denomina satisfacción y evidentemente está en estado insano, ¿no? Al 8 conservación también se le podría denominar lo contrario de satisfacción, frustración, ¿no? Que es porque se frustra mucho cuando no logra aquello que se proponga. La doctora Chiren, que en mi opinión es una 2 social, yo creo que tiene esa ambición que tiene el 2 social, ambición por volver a Salem, y también se llama ambición o poder. Este es el subtipo más frío del enatipo 2 y también es el más intelectual, ¿no? Está compatible con que ya sea una médico ingeniero, ¿no? Entonces ella está en nivel medio tirando para insano, en mi opinión, pero hacia el final tiene un momento de redención, ¿no? Entonces yo creo que hacia el final acaba y además rompe con Vector, entonces termina su vida como en estado sano, pero claro, la asesinan al poco, así que no se ve mucho más. Y finalmente, Nisiana, que esta sería, en mi opinión, un cuadro sexual. Como aparece muy poco, lo pongo entre interrogantes porque no estoy seguro. Y a este subtipo del 4 se lo denomina odio o competición, ¿no? Que eso es lo que sube un poco cuando se enfrenta contra Alita. Y sería, evidentemente, está bien sano. Entonces, con esto termino este vídeo. Ya digo que este va a ser el primero de una serie de vídeos. Aquí me he centrado en tipificar los personajes y ya en los siguientes vídeos pues entraré más en materia.